¿Cómo puede algo tan ordenado como el universo haber surgido del caos absoluto? ¿Y si todo lo que vemos, desde las estrellas hasta el tiempo mismo, nació de una explosión tan violenta que desafía cualquier comprensión? El origen del cosmos es una historia de extremos, temperaturas inimaginables, fuerzas que destrozarían galaxias enteras y un vacío que, de algún modo, creó todo lo que existe. Es una historia tan caótica y misteriosa que aún hoy los científicos están luchando por descifrar sus secretos. Si alguna vez te has preguntado de dónde vino todo, qué había antes del Big Bang, o cómo algo tan perfecto pudo emerger de un caos tan brutal, no puedes perderte este viaje. Al final, quizás encuentres respuestas a las preguntas más profundas que existen, o descubras nuevas incógnitas. Durante milenios, e incluso desde tiempos inmemoriales, las culturas de todo el mundo han incorporado al Sol en su comprensión de la realidad. Para algunos antiguos egipcios, los seres humanos fueron creados a partir de las lágrimas del dios solar Ra. En la mitología vikinga, Sol cruzaba el cielo junto a su hermano la Luna, ayudando así a la humanidad a medir el tiempo. Y en una historia aborigen australiana, la Madre Sol es enviada en una misión a una tierra estéril para despertar a los espíritus dormidos y darles forma como plantas y animales. A medida que la ciencia ha avanzado, en lugar de refutar estas primeras nociones como ha ocurrido con tantas otras creencias antiguas, se ha vuelto cada vez más evidente que estos mitos no están tan lejos de la verdad. En muchos sentidos, el Sol es nuestro Dios. En el nivel más fundamental, la luz de nuestra estrella más cercana calienta la superficie y el aire, manteniendo las temperaturas dentro de un rango estrecho que permite que el agua persista en estado líquido. Los organismos fotosintéticos capturan la energía solar y la convierten en su propia fuente de alimento químico, mientras que las criaturas que no pueden producir su propio alimento consumen esta luz solar transformada, alimentando sus células. Sin el Sol, nuestro planeta sería una roca congelada y sin vida, a la deriva en el olvido. Pero hay algo más profundo en juego. No solo recibimos energía de sus rayos, también estamos hechos de los restos de sus ancestros. En los relatos antiguos, los dioses solares a menudo nacían de una deidad más primigenia. El dios azteca Huitzilopochtli surgió cuando su madre fue tocada por una bola de plumas que cayó del cielo, mientras que Amaterasu, la diosa del sol japonesa, nació del ojo izquierdo de su padre creador Izanagi. Así como estas leyendas insinúan un linaje, nuestro Sol tampoco fue el primero. Nació en un vivero estelar lleno de gas, cuyo mayor fragmento colapsó bajo el poder de la gravedad, hasta que la materia fue lo suficientemente densa y caliente para brillar, y fue de esa materia atraída que nació nuestra Tierra. Pero, ¿qué dio origen a estas vastas nebulosas latentes? ¿Qué creó los elementos dispersos que nos componen? Nuestro Sol es, de hecho, la última iteración de un reciclaje cósmico que abarca épocas, lo que los astrónomos llaman una estrella de población I, descendiente de otros soles ya extintos que transformaron la materia dentro de sí mismos, forjando nuevos elementos en sus enormes núcleos antes de dispersar sus cenizas en vastas supernovas. Pero no es simplemente un clon de sus progenitores. Su composición química es muy diferente a la de sus predecesores, un subproducto del ciclo de vida de sus ancestros. Mientras que algunas de estas estrellas antiguas deben morir para sembrar el universo, muchas de las estrellas menos masivas de esa generación aún persisten hasta el día de hoy. En la Vía Láctea, las estrellas de población 2 residen principalmente en antiguos cúmulos fuera del disco galáctico, en lo que se conoce como el halo galáctico. Y estas estrellas, a su vez, también tuvieron sus propios ancestros, que recibieron sus componentes de las estrellas más antiguas, aquellas con los ingredientes más prístinos, las mezclas más puras. Las aún no observadas estrellas de población 3, las primeras estrellas formadas en el universo, fueron, en su momento, las cunas cósmicas de la creación. Pero incluso estas no fueron los primeros recipientes del cosmos, ya que los ingredientes de estos gigantes enigmáticos se formaron en los primeros segundos del tiempo, un breve instante en el que todo el universo era más caliente que el núcleo del Sol.
Se ha dicho que somos polvo de estrellas, pero esa es solo la mitad de la historia. El teorema de la calvicie establece que los agujeros negros solo tienen 3 propiedades: masa, momento angular y carga eléctrica. Nada más puede diferenciarlos. Retrocedamos al año 1782. Un reciente miembro de la Royal Society, la Academia de Ciencias de Gran Bretaña, hace una afirmación que, de ser cierta, respondería a siglos, si no milenios, de preguntas científicas. James Price, de 30 años, afirmaba haber descubierto una forma de convertir metales comunes en oro. Más específicamente, Price aseguraba haber desarrollado un polvo blanco capaz de transformar 1 gramo de mercurio en 50 de plata, y un polvo rojo que podía convertir 1 gramo de mercurio en 60 gramos de oro. Pero, a diferencia de los charlatanes comunes, Price realizó experimentos que respaldaban su increíble afirmación, y lo hizo ante testigos. Aunque sus compañeros químicos de la Royal Society permanecieron escépticos, la Universidad de Oxford consideró oportuno otorgarle un título honorario en medicina por sus esfuerzos, no explícitamente por estos experimentos, pero el momento del reconocimiento parecía sugerir que influyeron. Para el público en general, Price había demostrado finalmente que la alquimia no era solo magia, sino ciencia. Sin embargo, cuando sus colegas de la Royal Society exigieron que replicara sus experimentos ante ellos, Price comenzó a mostrarse reticente. Alegó que la creación de los polvos era demasiado agotadora para su salud y que el proceso nunca sería financieramente rentable, ya que el valor de la plata y el oro creados no superaba el costo de los materiales necesarios para fabricarlos. Según Price, su reputación como químico honorable debería ser suficiente para que sus compañeros creyeran en su palabra. Sometido a la presión, en enero de 1783 Price accedió finalmente a las exigencias de la Royal Society, pero Price sabía que no podía demostrar su improbable afirmación de alquimia. En lugar de transformar mercurio en oro ante los ojos de los académicos reunidos, bebió un vial de agua de laurel concentrada y murió. Sin embargo, el deseo humano de transmutar un elemento en otro no murió con él. Las historias modernas de este anhelo tienden a girar en torno a un hombre, el llamado padre de la física nuclear, Ernest Rutherford. Nacido en la colonia británica de Nueva Zelanda en 1871, Rutherford escapó del pequeño pueblo de Havelock, donde había un solo maestro, a los 15 años. Finalmente, llegó a la Universidad de Cambridge como el primer no graduado de Cambridge en conseguir un puesto como investigador. Poco después del descubrimiento de la radiactividad, Rutherford centró su atención en este nuevo campo y estableció un laboratorio en la Universidad McGill de Canadá para investigar estos misteriosos y novedosos compuestos. Durante una de esas observaciones, en 1901, Rutherford y su colega inglés Frederick Soddy descubrieron una muestra de torio sólido que lentamente se convertía en gas de radio. Soddy exclamó que el torio estaba experimentando una transmutación natural, es decir, el cambio de un elemento en otro, a lo que Rutherford supuestamente respondió: «Por el amor de Dios, Soddy, no lo llames transmutación, nos cortarán la cabeza por alquimistas». A pesar de la aversión de Rutherford al término, este fue un momento crucial. ¿La pseudociencia de la alquimia estaba acercándose a la realidad? Para la década de 1920, Rutherford había demostrado que bombardeando átomos de nitrógeno con partículas alfa podía crear hidrógeno. Y en 1925, para probarlo de manera concluyente, encargó a su estudiante Patrick Blackett que fotografiara el proceso de desintegración utilizando una herramienta conocida como cámara de niebla, la prueba definitiva de que el nitrógeno podía transformarse en oxígeno. Blackett había logrado lo que James Price no pudo. Aunque no se trataba de plata ni oro, había transformado intencionalmente un elemento en otro. Por su importante contribución a la física de partículas, Blackett recibió el Premio Nobel de Física en 1948. La alquimia era posible, aunque no en los términos que los antiguos habían imaginado. Rutherford diría más tarde: «Ahora es posible, mediante métodos modernos, producir cantidades extremadamente diminutas de oro, pero solo a través de la transmutación de un elemento aún más costoso, el platino». El siglo XX marcó el inicio de la era subatómica. Los átomos ya no eran, como sugería su nombre griego, indivisibles,
Los elementos comenzaron a definirse no por su masa total, sino por la cantidad de protones que contenían. Por lo tanto, la transmutación requería únicamente un cambio en el número de protones, algo que podía lograrse por varios medios. El primero era mediante la desintegración radiactiva natural, que no requería intervención humana alguna. Un núcleo inestable emitía una partícula, y con ello, se transformaba en un elemento más ligero. El segundo era a través de reacciones de fisión nuclear, en las que la influencia humana desencadenaba la división de un átomo ya inestable, ya fuera en una planta de energía nuclear o en el núcleo de una bomba nuclear. Y finalmente, a través del proceso de fusión nuclear, la combinación de dos o más núcleos atómicos, un poder que la humanidad aún no ha logrado dominar por completo. Los núcleos atómicos, compuestos por protones y neutrones, tienen una carga positiva. Como aprendemos al jugar con imanes, dos fuentes positivas de electromagnetismo se repelen mutuamente. Cuanto más cerca estén dos núcleos, mayor será la fuerza que los empuje a separarse. Pero hay otra fuerza que puede entrar en juego, la fuerza nuclear fuerte, que une protones y neutrones, aunque su intensidad disminuye drásticamente más allá del borde de un núcleo. Por ello, los científicos deben generar suficiente energía para empujar dos núcleos lo suficientemente cerca como para que la fuerza fuerte los mantenga unidos. En el núcleo de nuestro Sol, esto se logra a una temperatura tan baja como 15 millones de grados Celsius. Pero en la Tierra, donde no contamos con la presión aplastante causada por el colapso gravitacional continuo del Sol, necesitamos que nuestro combustible alcance una temperatura al menos 10 veces mayor. Un siglo después del descubrimiento de la transmutación nuclear, los científicos de hoy todavía persiguen esta meta: imitar la inmensa fuente de energía que alimenta la vida del Sol durante miles de millones de años y que creó muchos de los elementos que componen el universo. La búsqueda de la fusión nuclear creada por el hombre. ¿Cuál es la fuente del calor que el Sol y las estrellas despilfarran continuamente? Fusión. En 1920, el astrónomo y físico inglés Arthur Eddington planteó esta pregunta a sus colegas durante la reunión anual de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia en Cardiff. Los científicos de la época respondían a esa pregunta con una sola palabra: gravedad. El colapso colectivo de la materia gaseosa que forma el Sol generaría una liberación de calor, al igual que las rocas y metales de la Tierra lo hicieron, una energía residual originada cuando el sistema solar colapsó en sus diversos cuerpos celestes. Pero estos científicos también sabían que esa respuesta no podía ser correcta. La edad de la Tierra, y por extensión la del sistema solar, ya se estimaba en miles de millones de años. Sin embargo, a la velocidad con la que el Sol brillaba, habría agotado su energía en tan solo 20 millones de años. Eddington afirmó que era la mera tradición lo que mantenía viva esta hipótesis. O más bien, no viva, escribió, sino un cadáver insepulto. En lugar de ello, dirigió su atención al campo emergente de su contemporáneo, Rutherford, en busca de una nueva respuesta. Una estrella está extrayendo de algún vasto reservorio de energía mediante un proceso que desconocemos. Este reservorio difícilmente podría ser otro que la energía subatómica. Eddington especuló que, en lo profundo del Sol, el hidrógeno se transformaba en helio, y quizás incluso en elementos más pesados, liberando energía en el proceso. De hecho, eran las propias estrellas las que actuaban como fábricas cósmicas, produciendo todos los demás elementos que componen nuestro mundo. Eddington calculó que, gracias a la energía subatómica, el Sol podría brillar durante 15.000 millones de años. Aunque esa estimación resultó ser varios miles de millones de años excesiva, su concepto de la fusión nuclear estelar fue acertado. Eddington fue más allá de proponer cómo brillan las estrellas, reflexionando sobre lo que eso significaba para la humanidad, que podríamos aprovechar la fusión nuclear para el bienestar de la raza humana, o para su destrucción. Durante los últimos 100 años, los científicos han trabajado en pos de al menos uno de esos destinos, y la clave para explotar el poder del Sol podría residir en imitar a su hermano menor más débil. Las enanas marrones a menudo son llamadas estrellas fallidas. Son tan tenues que eluden su detección, pero los científicos creen que por cada verdadera estrella en el universo, podría haber un número equivalente de enanas marrones. Estas son los intermediarios entre gigantes gaseosos como Júpiter y las estrellas más pequeñas,
ya que no logran acumular la masa necesaria para iniciar el proceso de fusión que realizan las verdaderas estrellas, específicamente la capacidad de fusionar protones aislados, lo que típicamente describimos como hidrógeno, en helio. Sin embargo, las enanas marrones son capaces de realizar otro tipo de fusión, solo necesitan un tipo diferente de hidrógeno. El deuterio es el núcleo atómico compuesto más ligero, lo que significa que consta de más de un nucleón. Como todo hidrógeno, tiene un protón, pero unido a ese protón, mediante la fuerza nuclear fuerte, hay un neutrón adicional. La abundancia de deuterio depende de dónde se busque. En el agua de mar de la Tierra, hay aproximadamente un núcleo de deuterio por cada 5.000 núcleos de hidrógeno compuestos únicamente por un solo protón, conocidos como protio. Mientras tanto, en la atmósfera de Júpiter, la proporción cae a 1 por aproximadamente 40.000 átomos de protio, una cifra mucho más cercana a la proporción real de deuterio a protio en el universo. Y es el deuterio el que las enanas marrones son capaces de fusionar con protio. Esto se debe a que la presencia de ese único neutrón facilita ligeramente que los núcleos superen su repulsión electromagnética mutua. Se requiere menos energía para fusionarlos. Dado que el deuterio es naturalmente abundante en el agua de mar, con 1 litro de agua capaz de generar la misma cantidad de energía que la combustión de 300 litros de gasolina, los científicos en la Tierra han recurrido al deuterio como una posible vía hacia la tecnología de fusión. Un tipo de alquimia donde el producto más valioso no es el oro hecho a partir de plomo, ni el helio hecho a partir de hidrógeno, sino la energía liberada en el proceso. Price y sus predecesores alquimistas quedarían completamente desconcertados por las máquinas que usamos hoy para transmutar materia. En un experimento pionero, este es el equivalente moderno de su plomo. Una microcápsula de diamante sintético colocada dentro de un cilindro dorado del tamaño aproximado de una goma de borrar. Esta cápsula se enfría a temperaturas apenas por encima del cero absoluto y se coloca en el centro de una cámara esférica gigante, con un radio interno de 5 metros. Ahora se convierte en el objetivo de 192 láseres ultravioleta. En mucho menos tiempo que un parpadeo, estos láseres imparten un pulso de energía invisible a la cápsula, desintegrando su recubrimiento de diamante e induciendo una implosión que calienta su contenido desde todos los lados con tal intensidad que la humanidad puede aprovechar el inmenso poder de una enana marrón. Este es el National Ignition Facility en California, o NIF, la forma más eficiente que los humanos han desarrollado para convertir hidrógeno en helio. No consiste en fusionar deuterio con protio, sino con tritio. El tritio es, como sugiere su nombre, un tercer isótopo del hidrógeno, un protón y 2 neutrones. Juntos, producen un núcleo de helio 4, la forma más abundante de helio, y un neutrón solitario. Además, el 80% de la energía liberada durante el proceso de fusión es transportada por ese neutrón. En agosto de 2021, un único experimento del NIF fusionó aproximadamente 200 microgramos de deuterio y tritio, generando el equivalente a 10 cuatrillones de vatios de potencia, aproximadamente 700 veces la producción total de la red eléctrica de los Estados Unidos. Sin embargo, esta reacción solo pudo mantenerse durante 100 billonésimas de segundo. La cantidad real de energía producida fue apenas suficiente para alimentar una bombilla durante 6 horas. Aún así, este experimento estableció un récord en eficiencia energética en reacciones de fusión, recuperando el 70% de la energía invertida. Pero, para ponerlo en contexto, esto representa solo un 3% más que el récord anterior. Para que la fusión sea una fuente viable de energía, debe superar, por supuesto, el 100% de eficiencia. Este experimento del NIF ilustra 2 grandes desafíos que los científicos deben superar antes de que la fusión nuclear pueda integrarse en la infraestructura energética de la humanidad. En primer lugar, la reacción debe producir más energía utilizable de la que consume. Aunque la reacción entre deuterio y tritio es más fácil de lograr inicialmente que con otros combustibles nucleares, es más complicado convertir los subproductos de esa reacción en energía eléctrica. Esto se debe a que la mayor parte de la energía generada por la fusión es transportada por partículas neutras.
El segundo desafío es que la reacción debe sostenerse durante periodos de tiempo lo suficientemente largos. El proyecto internacional ITER, con sede en Francia, afirma que será el primero en generar energía neta positiva mediante fusión nuclear. Más específicamente, el grupo espera producir 10 veces la cantidad de energía que inviertan para generarla. Actualmente la estructura del ITER está en construcción y se espera que entre en funcionamiento a finales de 2025. Sin embargo, incluso si logra sus objetivos, la energía que genere no podrá ser capturada. Será tarea de experimentos futuros aprovechar el poder del deuterio. Está claro que la reacción de deuterio-tritio no es la solución perfecta a los problemas energéticos de la humanidad. Otros tipos de combustible nuclear, como el helio 3, ofrecen una alternativa más limpia, aunque más difícil de fusionar. Se cree que nuestra Luna podría albergar grandes cantidades de este isótopo, acumulado durante 4.000 millones de años al ser bombardeada por núcleos individuales expulsados por nuestro Sol. Suponiendo que se pueda desarrollar la tecnología para generar energía neta positiva a partir de este tipo de fusión, la pregunta sería, si ciertas áreas de la Luna tienen suficiente helio 3 como para justificar su extracción como recurso. Podríamos encontrarnos en medio de una segunda carrera espacial. Mientras la ciencia sigue enfrentándose al desafío de la fusión nuclear sostenida, los alquimistas modernos de la humanidad esperan recrear algún día los procesos que las estrellas son capaces de realizar por sí solas. Procesos que, a lo largo de miles de millones de años de muerte y renacimiento, han creado casi todos los elementos que vemos hoy. Pero hubo un tiempo en que las estrellas no eran necesarias para fusionar núcleos. Antes de las enanas marrones, las supernovas o incluso las estrellas de población 3, hubo un breve momento al inicio de nuestro cosmos en el que todo el universo era un gigantesco reactor de fusión. Nucleosíntesis del Big Bang. ¿Por qué te lanzarías a un volcán si eres el filósofo Empédocles del siglo V a.C.? C. Quizás sea para intentar convencer a tus seguidores de que eres un dios. De hecho, el mito sobre la muerte de Empédocles no es más que eso, un mito. Sin embargo, hoy es más conocido por una propuesta singular que expuso en su poema Perifiseos, o sobre la naturaleza. Como sugiere el título, Empédocles buscaba identificar la composición misma del universo. Solo han sobrevivido fragmentos del poema, pero las ideas expresadas en él han permeado la cultura occidental hasta la modernidad. Empédocles propuso que todas las sustancias observables en la naturaleza están compuestas por alguna combinación de sustancias fundamentales que llamó rizomata o raíces. Hoy en día, los estudiosos suelen traducirlas como fuego, tierra, éter y agua. Platón reemplazó el término raíces por stoicheion, que en inglés llamamos elementos, aunque Aristóteles afirmaba que Empédocles fue el primer filósofo en distinguir los 4 elementos, e incluso modificó la hipótesis para incluir el aire. Otras culturas ciertamente habían formulado versiones similares de esta idea. Alrededor del mundo, los humanos se dieron cuenta de que todo lo que podemos percibir en el universo, en última instancia, se compone de bloques fundamentales más simples. Hoy en día, conocemos 118 elementos, organizados con mayor frecuencia, en una tabla que muestra la periodicidad de ciertas propiedades. Los elementos más pesados no existen en la naturaleza en cantidades medibles debido a su increíblemente corta vida, y la gran mayoría son creados en las violentas muertes de estrellas y remanentes estelares. A través de diferentes reacciones nucleares dentro de las estrellas, los científicos han podido explicar muchos de los elementos que conforman nuestro mundo. Sin embargo, para muchos de los elementos más pesados, nuestro Sol no tiene la suficiente masa. El carbono y el oxígeno requieren una estrella de entre la mitad y 4 veces la masa de nuestro Sol, mientras que más de 4 veces esa masa permite que una estrella fusione oxígeno en silicio. La creación de hierro, dentro del núcleo de una estrella con más de 10 veces la masa de nuestro Sol, actúa como una señal metálica de muerte para su anfitriona, un indicio de una supernova inminente. Entonces, ¿cómo podemos explicar un universo rico en metales mucho más pesados? Una respuesta está en las brutales supernovas que dispersan esos elementos a través del cosmos. Se cree que muchos elementos más pesados se forman en el caos energético de una estrella desgarrándose a sí misma.
Otra explicación está en la captura lenta de neutrones en ciertos tipos de estrellas durante miles de años. Pero otra solución podría encontrarse en un evento aún más violento. En 2017, el recién operativo LIGO, Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, detectó la colisión de dos estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones son lo más denso comprobado antes de un agujero negro, el núcleo muerto de una estrella masiva. Usando un medio previamente inaccesible, las ondas gravitacionales, ondulaciones en el propio tejido del espacio-tiempo, LIGO, logró captar el tenue eco de los momentos finales de un par de estrellas en órbita. Pero su detección fue solo el comienzo. Los científicos pudieron utilizar la información de LIGO para enfocar otros instrumentos en el evento de kilonova que siguió a la fusión. Al reanalizar los datos espectroscópicos de la explosión, detectaron un elemento pesado, el estroncio, con el número atómico 38. Esto fue una prueba de que los eventos más catastróficos de la galaxia son responsables de, al menos, algunos de nuestros elementos más pesados. Así, el final explosivo de estos objetos estelares nos regaló muchos de los diversos elementos que conforman el mundo que conocemos hoy. Pero, ¿qué les dio vida en primer lugar? ¿Qué formó las primeras estrellas? Al igual que los elementos más pesados, estos elementos primordiales surgieron en un instante de vasta violencia cósmica, el momento más energético en la historia del universo, el Big Bang. En los primeros instantes de nuestro universo, una sopa de partículas fundamentales y antipartículas surgió de un mar de energía. Con la rápida expansión vino un enfriamiento igualmente veloz, aunque las temperaturas seguían siendo incomprensibles para la mente humana. 10 billones de grados Celsius al finalizar el primer microsegundo. Sin embargo, ahora era lo suficientemente frío como para que los quarks solitarios se unieran en partículas compuestas que llamamos hadrones. Aunque conocemos 6 tipos de quarks, solo 2 gobiernan nuestra vida diaria. Sin embargo, sus nombres no transmiten su importancia. Se conocen simplemente como arriba y abajo. Al combinar 2 quarks arriba y 1 abajo, se forma un protón. Como todos los átomos de hidrógeno se definen por un solo protón, estos fueron los primeros núcleos de hidrógeno. Mientras tanto, cada neutrón nace de un quark arriba y 2 quarks abajo. Juntos, estos 2 hadrones proporcionaron los ingredientes necesarios para la nucleosíntesis del Big Bang, el ancestro lejano de cada estrella, cada planeta y cada forma de vida que existe hoy. El proceso de nucleosíntesis del Big Bang fue descrito por primera vez en 1948 por Ralph Alpher, entonces estudiante de posgrado, y su supervisor George Gamow. Un tercer autor, Hans Bethe, fue añadido al artículo por Gamow como una broma. Así nació el artículo Alfa Beta Gamma. En este documento, Alpher predijo que las altísimas temperaturas y presiones presentes en los orígenes del universo podían inducir un proceso de transformación nuclear en varios pasos. El hidrógeno, el único elemento que existía en ese momento, se convertiría en helio por primera vez. Y el primer paso en este proceso alquímico era sintetizar deuterio, la unión de un protón y un neutrón para formar el segundo isótopo del hidrógeno. Aunque los protones y neutrones habían existido en cantidades iguales cuando se formaron los hadrones y podían transformarse fácilmente de uno a otro, el tiempo no esperaba a nadie. Las temperaturas seguían cayendo, dificultando cada vez más la creación de neutrones. Resultó que los neutrones eran ligeramente más masivos que los protones, y esa pequeña diferencia de masa requería un poco más de energía para crearlos. Además, los neutrones eran menos estables que sus contrapartes cargadas positivamente, como lo siguen siendo hoy. Impulsado por la fuerza nuclear débil, un neutrón solitario eventualmente sufre desintegración radiactiva, convirtiéndose en un protón, un electrón y un antineutrino de electrones. Para cuando el universo estuvo listo para la nucleosíntesis, solo había un neutrón por cada 7 protones, una proporción que dio forma a los siguientes 13.800 millones de años de evolución del universo. Aunque el deuterio pudo formarse apenas unos segundos después del Big Bang, las temperaturas seguían siendo tan altas que, si una partícula de luz chocaba con un átomo de deuterio, este se desintegraba. Los científicos llaman a esto el cuello de botella del deuterio, lo que significaba que durante un tiempo, la nucleosíntesis no podía avanzar más allá de un solo elemento, ni progresar hacia o más allá de la fusión de un neutrón
y un protón. Alrededor de 300 segundos después del Big Bang, ese cuello de botella se amplió. El deuterio finalmente pudo existir sin la amenaza de desintegrarse debido a un fotón errante, y para entonces, el universo ya estaba bien encaminado en el proceso de creación de helio. Sin embargo, había un reloj en marcha. El universo se estaba enfriando y expandiendo. ¿Cuántos elementos podría engendrar el universo en el calor brutal de su propia creación? Cuando había aproximadamente un núcleo de deuterio por cada 100.000 protones solitarios, estos también comenzaron a participar en reacciones de fusión nuclear. Este proceso todavía es utilizado hoy, aunque brevemente, por las enanas marrones que se ocultan en nuestro cielo nocturno. Y fue a partir de esta unión que finalmente surgió un segundo elemento, los núcleos de helio 3, compuestos por 2 protones y un neutrón. Mientras que el hidrógeno puede existir sin neutrones, el helio no puede. Sus 2 protones ejercen una fuerza positiva mutua que amenaza con desintegrar el núcleo. Por lo tanto, no era posible que 2 protones solitarios crearan helio por sí mismos. Pero con un solo neutrón, había suficiente atracción de la fuerza nuclear fuerte para superar el empuje electromagnético. Un núcleo de helio 3, ya sea creado en los albores del universo o por un rayo cósmico en la actualidad, es estable. Si se deja solo, persistirá hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, la forma más abundante de helio es el helio 4, compuesto por 2 protones y 2 neutrones. En esta forja temprana del universo, el helio 4 surge principalmente de la unión de un núcleo de deuterio con uno de helio 3 o tritio. Con el helio 4 apareció el núcleo compuesto más estable de toda la existencia, el más difícil de desintegrar. En física nuclear, es el más simple de los núcleos que llamamos doblemente mágicos. Si el universo primigenio prefería el protón sobre el neutrón, también prefería el núcleo de helio 4 sobre todos los demás, salvo el protio. El avance del tiempo dictó, por lo tanto, que en estos primeros minutos la mayoría de los protones y neutrones del universo que participaron en el proceso de nucleosíntesis quedaron atrapados dentro del helio 4 y no avanzaron más. Junto con la densidad general de la materia en ese momento, esta proporción de protones a neutrones limitó la cantidad de helio que se pudo formar. Si la materia hubiera sido más compacta durante la nucleosíntesis del Big Bang, se habría formado más helio. Quizás tanto helio, el gas noble menos reactivo, que poca o ninguna química habría ocurrido durante el resto del tiempo. A menudo decimos que este universo primigenio era un 75% protio y un 25% helio 4, específicamente cuando se mide por masa. Los fotones, neutrinos, materia oscura y otros componentes no están incorporados en esta estadística, pero es una proporción importante, ya que también define la composición de las primeras estrellas. Estas son las estrellas de población 3 que los astrónomos continúan buscando. Sin embargo, el hidrógeno y el helio son solo 2 de los 118 elementos de nuestra tabla periódica moderna. ¿De dónde provienen los demás? El reloj sigue avanzando. El universo continúa enfriándose. La fusión prosigue. Lo siguiente: 3 protones. Esto es el litio. En la nucleosíntesis del Big Bang, se crean 2 isótopos, litio 6 y litio 7, este último en mayor abundancia. A continuación, aparece el berilio, con 4 protones. El único isótopo producido aquí en cantidad significativa es el berilio 7, pero es inestable, y se descompone en litio en un promedio de 53 días. Mientras tanto, el berilio 8 existe durante menos de 1.000.000.000ésima de segundo. De hecho, ningún isótopo compuesto por 8 hadrones es estable. Aquí, la nucleosíntesis encuentra otro cuello de botella. Con una menor abundancia de núcleos pesados y temperaturas en constante descenso, se vuelve casi imposible para el universo crear un isótopo con al menos 9 hadrones. Si se llegó a formar algún boro, carbono, nitrógeno u oxígeno, fue en cantidades tan limitadas que no queda registro de que el universo los haya producido. Y así, 20 minutos después del Big Bang, el horno nuclear que abarcaba todo el universo observable se apaga. Solo existen 4 elementos, y solo 3 sobreviven lo suficiente para presenciar el brillo de las primeras estrellas: hidrógeno, helio y una cantidad ínfima de litio. Pasarían al menos 200 millones de años antes de que el universo
tuviera otra oportunidad para sembrarse con elementos más pesados. Cuando esferas ardientes de hidrógeno y helio comprimieron sus núcleos con suficiente fuerza para alcanzar las temperaturas que habían estado ausentes durante tanto tiempo. Sin embargo, es a través de esas estrellas, o más bien de sus descendientes, que debemos reconstruir el estado del universo en esa época antigua. Al hacerlo, los científicos han descubierto un misterio que persiste en el corazón de esta línea de cuerpos celestes. Un desequilibrio que pone en jaque nuestra comprensión de toda la cronología cósmica. En 2013, los astrónomos realizaron una medición que parecía imposible: el problema cosmológico del litio. Al observar una estrella que había sido objeto de estudio ocasional durante al menos un siglo, finalmente determinaron su edad, ¿o no? A primera vista, esta estrella parecía ser más antigua que el propio universo. 14.500 millones de años. Y estaba ubicada a solo 109 años luz de distancia, en nuestro vecindario cósmico. Su designación oficial es HD 140.283, pero los medios populares la bautizaron con el nombre bíblico de Matusalén. Por supuesto, era mucho más probable que se hubiera cometido algún tipo de error en la toma de mediciones o en la interpretación fundamental de cómo estas mediciones se relacionan con la edad de una estrella, que la posibilidad de que esta estrella antigua hubiera nacido antes del universo conocido. De hecho, cuando el equipo consideró las diversas incertidumbres en sus cálculos, la edad mínima posible se redujo a 13.660 millones de años. Matusalén no era más antigua que el universo. Investigaciones posteriores publicadas en 2021 sugieren que esta estrella podría ser incluso más joven, con una edad tan baja como 11.500 millones de años. Los cálculos realizados en la última década aún indican un rango amplio de edades, aunque todas dentro de los primeros 1.000 millones de años del universo. Puede que nunca sepamos su edad exacta, pero su composición nos revela algo crucial sobre la historia cósmica. Basándose en la abundancia de metales en la atmósfera de Matusalén, los astrónomos saben que no fue una de las primeras estrellas, sino que se formó poco después de que murieran las estrellas de la primera generación. Las estrellas, al igual que el Big Bang antes de ellas, pasan por su propia versión de la nucleosíntesis, tanto durante su vida como en el momento de su muerte. Esto implica que la abundancia de metales, ya sea hierro u oxígeno, aumenta en todas las generaciones subsiguientes, alejándonos cada vez más de una imagen del universo antes de la existencia de cualquier estrella. Las estrellas de población 13, con una metalicidad tan cercana a cero como lo permite el universo, dieron lugar a las estrellas de población segundo, con una metalicidad de aproximadamente el 0,1%. A través de sus vidas y muertes, estas últimas eventualmente dieron origen a las estrellas clasificadas como población I, con metalicidades superiores al 1%. Matusalén parece ser una de las estrellas más antiguas de población 2. Es esta generación la que los astrónomos han estudiado con el fin de confirmar lo que los modelos predicen: las abundancias elementales originales después de que la nucleosíntesis del Big Bang terminó y la composición de las esquivas estrellas de población tercero. Los astrónomos también miran más allá de las estrellas individuales de población segundo, en sus intentos de retroceder hasta días aún más antiguos. Se enfocan en las galaxias enanas de menor masa y estructura irregular que las contienen. Con menos masa, hay menos hidrógeno para colapsar y formar estrellas. Debido a esta relativa falta de formación estelar, estas diminutas galaxias tienden a tener las metalicidades más bajas. Son el proxy más cercano para las abundancias de elementos en un tiempo anterior a las estrellas. Medir una galaxia con una metalicidad cercana a cero implica que la cantidad de helio no ha sido alterada por la nucleosíntesis estelar. Las abundancias de hidrógeno y helio imitan la proporción encontrada en la primera media hora del universo, cientos de millones de años antes de las primeras estrellas. De hecho, hay poco desacuerdo entre las abundancias de hidrógeno, incluido el deuterio, y el helio 4 en esos días, solo ligeramente menos antiguos en comparación con los niveles primordiales predichos por los modelos matemáticos. El litio, sin embargo, es un asunto más complicado. Es un misterio que la ciencia aún no ha resuelto. Resulta que las estrellas son particularmente hábiles para destruir cualquier litio dentro de ellas, ya sea el que tenían al formarse
o el que produjeron en su camino hacia la creación de metales más pesados. De este modo, oscurecen la historia de cuánto litio se creó en el metafórico horno del Big Bang. Sin embargo, al centrarse en la facilidad con que el litio se crea y destruye tan fácilmente, las observaciones de las estrellas de población Doundo, en particular, las estrellas más antiguas y calientes que podemos encontrar en el halo de la Vía Láctea, aún pueden proporcionar estimaciones. Pero estas estimaciones no coinciden con lo que otros análisis implican. Según la teoría astrofísica actual, la cantidad de litio creado después del Big Bang, así como de cualquier otro elemento primordial, depende en última instancia de una sola variable: la relación entre fotones, protones y neutrones en el momento en que comenzó la nucleosíntesis del Big Bang. Al observar el fondo cósmico de microondas, que revela la luz más antigua que nuestros telescopios verán, los astrónomos pueden medir esa relación y, por lo tanto, predecir, según las leyes conocidas de la física, cuántos átomos de litio 7 deberían haberse creado. Pero ese valor esperado es aproximadamente 3 veces mayor que lo que se observa realmente. Los astrónomos le han dado un nombre a esta discrepancia única: el problema del litio primordial o cosmológico, y existen 3 posibles soluciones. La primera se enfoca en las estrellas, las mediciones que tomamos de ellas y las ecuaciones que describen su funcionamiento interno. Solo se puede observar la capa externa de una estrella determinada, por lo que parte del litio aparentemente faltante puede estar oculto a una mayor profundidad o ser consumido en el proceso de fusión que nuestra física actual no puede representar completamente. Pero los astrónomos tampoco están midiendo directamente la abundancia de todo el litio 7. Parte de esta debe inferirse en función de la temperatura local. Sin embargo, determinar la temperatura de un punto dentro de una estrella es mucho más complicado de lo que podría parecer a simple vista, por lo que una pequeña desviación de la temperatura real se manifiesta como un error mucho mayor en la cantidad de litio extra que los astrónomos creen que deben agregar a lo que realmente logran detectar. Una segunda solución se encuentra a nivel nuclear. La facilidad con que diferentes núcleos interactúan entre sí, se unen o se desintegran, puede no coincidir con nuestra comprensión actual. Por ejemplo, dado que el litio 7 primordial se crea por la desintegración del berilio 7, si en realidad fuera más difícil formar berilio 7 de lo que sugieren nuestros modelos, o si fuera menos probable que se desintegrara en litio 7, eso podría explicar por qué observamos una menor cantidad de litio primordial. Un equipo de investigadores consideró esta posibilidad en 2015, pero su análisis creó una brecha aún mayor entre las cantidades observadas y las teóricas. Y finalmente, puede ser que nuestras teorías que describen la naturaleza de la realidad pinten una imagen inexacta. Nuestras suposiciones subyacentes, no solo para la nucleosíntesis del Big Bang, sino para todos los procesos astrofísicos, son incompletas. En el mejor de los casos, la abundancia teórica de todos los elementos primordiales proviene de la comprensión de los cosmólogos de los procesos fundamentales de la realidad, las 4 fuerzas fundamentales: gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, la expansión del espacio, las propiedades de las partículas subatómicas. También depende del estado del universo en esos primeros momentos, su tamaño, temperatura y densidad, y cuán rápidamente está cambiando cada uno de esos aspectos. De hecho, sabemos que nuestros modelos son inexactos en cuestiones específicas, como el hecho de que los neutrinos en realidad tienen masa, o que la materia oscura casi con certeza existe, y probablemente está compuesta por partículas que aún no están incluidas en el modelo estándar. Partículas exóticas que existieron en los albores del tiempo, pero que ya no existen, o partículas existentes que aún no hemos descubierto, podrían haber inclinado la balanza en un proceso que hasta ahora no podemos percibir. O quizás es el universo en su conjunto el que no es lo que creemos que es. Se supone que el cosmos es homogéneo a gran escala. Nuestra posición en el universo no es diferente, ni más especial, que cualquier otra posición que se extiende a través de miles de millones y miles de millones de años luz. Desde cada mundo, los astrónomos alienígenas miden la misma estructura general. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? Si nuestra región del cosmos fuera, de hecho, especial, digamos, un poco menos densa que el promedio general, las mediciones que tomamos podrían estar sesgadas.
Solo el tiempo, por supuesto, lo dirá. Con telescopios más avanzados, con sistemas informáticos más sofisticados para procesar los datos con más detalles, los científicos algún día podrían resolver el problema del litio primordial. Tal vez sea simplemente una cuestión de que nuestros métodos actuales no sean suficientes para capturar completamente la verdadera naturaleza del universo. O tal vez la verdadera naturaleza del universo sea algo diferente a lo que imaginamos. Y así continuamos, intentando comprender cómo nuestro universo dio esos primeros pasos. Los primeros pasos de un viaje cósmico de 13.8 mil millones de años, desde una caótica sopa energética de unas pocas partículas fundamentales, hasta el vasto y complejo cosmos que vemos, experimentamos y en el que participamos hoy. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,